Bueno, vamos a ir directos al grano. La electricidad rige nuestro mundo. O sea, desde la alarma que nos despierta por la mañana hasta esa inmensa red global que mantiene conectados los ordenadores de todo el planeta, es una fuerza absolutamente fundamental, ¿verdad? Sin embargo, para algo tan presente en el día a día, resulta increíble pensar que todo, absolutamente todo, se basa en el movimiento invisible de unas partículas microscópicas. Hoy, en esta explicación, vamos a recorrer el asombroso camino de la electricidad. Pasaremos desde las diminutas fuerzas invisibles que la originan hasta las fórmulas matemáticas superprácticas que usamos todos los días para entender cómo funcionan los electrodomésticos en cualquier hogar. En fin, un viaje desde la física teórica pura y dura hasta la ingeniería más aplicada. ¡Vamos a ello! Vale, aquí tenemos nuestra hoja de ruta, muy rapidito. Veremos 6 puntos. 1. El origen, es decir, átomos y cargas. 2. El circuito eléctrico. 3. Los efectos de la corriente. 4. Las magnitudes eléctricas. 5. La importantísima ley de Ohm. Y 6. Los circuitos en serie y paralelo. Arrancamos. Sección 1. Origen, átomos y cargas. Para comprender una fuerza tan masiva como la electricidad, tenemos que empezar por el bloque de construcción más pequeño de toda la materia. Y claro, para entender el truco de magia primero hay que conocer a los verdaderos protagonistas de nuestra historia. Los átomos. Absolutamente todos los materiales que nos rodean están formados por estas minúsculas partículas. Podemos imaginarnos el átomo como un diminuto sistema solar. Tiene un centro pesado y muy denso, que es el núcleo, y está rodeado por una especie de corteza donde orbitan otras partículas mucho más inquietas y ligeras. A ver, si desglosamos este átomo, nos encontramos con 3 piezas fundamentales. En el núcleo tenemos los protones, que llevan una carga positiva, y los neutrones, que, bueno, como su propio nombre indica, son neutros, cero carga. Pero los que realmente nos interesan hoy son los electrones. Estas partículas con carga negativa están ahí, orbitando en la corteza. Los electrones son los actores cruciales de todo esto. Su movimiento y esa tendencia natural que tienen a saltar de un átomo a otro son exactamente lo que crea eso que llamamos corriente eléctrica. Y esto ilustra de manera brillante cómo se comportan las cargas en la naturaleza. Es como un imán gigante. Las cargas del mismo signo se repelen, es decir, intenten alejarse lo máximo posible la una de la otra. Pero las cargas de signo contrario, se atraen de forma completamente irresistible. Y es que la naturaleza siempre busca el equilibrio. Si un cuerpo acumula un exceso de electrones, va a buscar descargarlos cueste lo que cueste. Pensemos en una tormenta eléctrica, por ejemplo. Mediante un proceso de inducción, la nube divide su carga y acumula carga negativa en la parte inferior. ¿Qué pasa entonces? Pues que esa inmensa carga busca desesperadamente las cargas positivas de la superficie terrestre. Y cuando esa fuerza de atracción se vuelve incontenible, ¡pum!, el resultado es un rayo. Literalmente una demostración brutal a escala masiva de cómo funciona la atracción de cargas. Pasamos a la sección 2, el circuito eléctrico. Dejamos atrás el movimiento caótico de los electrones y entramos en los caminos controlados por los que viajan. Pensemos en un circuito eléctrico como si fuera un ecosistema lleno de vida, o una gran fábrica, o una enorme red de carreteras. Tenemos 5 elementos principales. Primero, los generadores, como las pilas o los alternadores, que son el motor que nos da la energía. Luego está el transporte, claro, que son los cables y funcionan como las autopistas por donde circulan nuestros amigos los electrones. También necesitamos elementos de control, como los interruptores, que actúan como semáforos, parando o dirigiendo el tráfico cuando queremos. Finalmente tenemos los receptores, que son el destino final donde se realiza el trabajo de verdad. Y me dejaba algo absolutamente vital, los elementos de protección. Y es que los elementos de protección son literalmente los guardias de seguridad del circuito. Son el escudo que salva vidas. Por ejemplo, el interruptor diferencial que todos tenemos en el cuadro eléctrico de casa está diseñado específicamente para proteger a las personas. Si detecta una fuga de corriente hacia la Tierra de tan solo 30 miliamperios, que es poquísimo, asume automáticamente que alguien está sufriendo una descarga y corta la luz en milisegundos. Por otro lado están los pequeños interruptores automáticos, los PIAs. Estos son los encargados de proteger la propia instalación y los equipos frente a cortocircuitos o sobrecargas, evitando que un cable se caliente demasiado y termine provocando un incendio. Así que sí, fundamentales. Entramos en la sección 3, efectos de la corriente. Y es que todo este inmenso sistema de transporte existe para lograr un objetivo muy claro. Cuando los electrones llegan a su destino final, los receptores transforman esa energía en trabajo útil, y este impacto toma distintas formas en el mundo real. Tenemos el efecto térmico, el famoso efecto Joule. Aquí, el rozamiento de los electrones al chocar genera calor, que es exactamente lo que usamos para hacer funcionar un calefactor o hacernos unas tostadas. Luego está el efecto luminoso. Antes usábamos esas gruesas bombillas de Edison que emitían luz porque su filamento se ponía incandescente del calor. Ahora somos mucho más eficientes y usamos diodos LED que generan luz disparando fotones a través de semiconductores. Un ahorro brutal de energía.
También existe el efecto magnético, que nos permite crear electroimanes gigantescos para levantar chatarra o hacer funcionar pequeños relés en la industria. Y por supuesto, el efecto mecánico, donde convertimos el electromagnetismo en movimiento puro y duro como el de un ventilador de techo o un enorme motor industrial. Sección 4. Magnitudes eléctricas. Ha llegado el momento de ponerle números al asunto y empezar a medir estas fuerzas invisibles. Ahora, lo más interesante aquí es que para hacer que todo este concepto abstracto sea súper fácil de entender, la analogía del agua es mano de santo. Imaginemos que la electricidad es simplemente agua fluyendo por unas tuberías. El voltaje, o la tensión, sería la presión del agua, esa fuerza que empuja el líquido hacia adelante. La intensidad de la corriente sería el caudal, es decir, la cantidad exacta de litros de agua, o bueno, de electrones, que pasan por un punto cada segundo. Y finalmente, la resistencia. Esto sería simplemente el ancho de la tubería. Cuanto más estrecha sea la tubería o peor conductor sea el material, más resistencia opondrá, dificultando muchísimo el paso del agua. Teniendo clara esa metáfora, los ingenieros utilizan 3 magnitudes clave en la vida real, cada una con su herramienta en el multímetro. La intensidad se mide en amperios, el voltaje se mide en voltios y la resistencia se mide en ohmios. Pero ojo, porque el aparato se conecta de forma muy distinta según lo que queramos medir. Para la intensidad tenemos que abrir el circuito e intercalar el aparato, para que los electrones pasen literalmente a través de él y poder contarlos. Sin embargo, para el voltaje lo conectamos en paralelo, digamos abrazando el componente desde fuera, para medir la diferencia de presión entre un extremo y otro. Vamos con la sección 5, la ley de Ohm. Ya conocemos a los jugadores, así que vamos a ver la regla de oro que los une a todos. Solo hay 3 variables en juego y están conectadas por la auténtica piedra angular de toda la electricidad, la ley de Ohm. La fórmula es súper directa. El voltaje es igual a la intensidad multiplicada por la resistencia. V igual a I por R. Es una ecuación maravillosamente sencilla que dicta cómo se comporta cualquier circuito simple, demostrando que presión, caudal y resistencia están íntimamente conectados. Para pasar de la física teórica a resolver problemas reales, tenemos esta especie de chuleta de 4 pasos que es 100% infalible. Primer paso, siempre hay que convertir las unidades a su valor de referencia. Si nos hablan de miliamperios o kiloohmios, los pasamos a amperios y ohmios a secas. Segundo, usamos el famoso triángulo de la ley de Ohm. Tapamos visualmente la incógnita con el dedo y así sabemos al instante si toca multiplicar o dividir. Tercer paso, metemos los números y calculamos. Y cuarto, verificamos que la unidad final tiene sentido. ¿Listo? Magia matemática. Y bueno, para aterrizar toda esta teoría de voltios y amperios a algo que nos toca mucho más de cerca, hablemos de la factura de la luz. Las compañías eléctricas, curiosamente, no nos cobran por voltaje, nos cobran por energía. Para saber cuánto es, primero calculamos la potencia en vatios, multiplicando el voltaje por la intensidad. Eso nos dice cuánta energía traga un aparato en ese momento. Si cogemos esa potencia y la multiplicamos por las horas que el aparato está encendido, ¡bingo!, obtenemos la energía. Para ponerlo en perspectiva, imaginemos una plancha que consume 1500 vatios y la dejamos encendida 3 horas. Pasamos los vatios a kilovatios, multiplicamos por las 3 horas y nos da 4,5 kilovatios hora. Eso es exactamente lo que nos suma a la factura mensual, el efecto secundario menos divertido de la electricidad, sin duda. Llegamos a la última parte. Sección 6. Circuitos en serie y paralelo. Porque en el mundo real, los aparatos no están solos, se conectan entre sí. Pero, ¿cómo se organizan exactamente? El punto crucial aquí es entender que la electricidad se comporta de manera totalmente diferente según cómo construyamos la carretera. En un circuito en serie, los componentes van uno detrás de otro. Es como esas luces superantiguas del árbol de Navidad. Solo hay un camino. Los amperios son los mismos en todas partes, pero el voltaje se va gastando y repartiendo en cada lucecita. El problema, si se funde una sola bombilla, adiós, todo el circuito se apaga porque se corta el camino. Por el contrario, en un circuito en paralelo, que es como está cableada nuestra casa, tenemos múltiples vías independientes que salen de la fuente principal. Aquí el voltaje es idéntico en todos los enchufes, unos 230 voltios en España, pero la corriente se divide por las distintas ramas dependiendo de lo que exija cada aparato. Así que si desenchufamos la tele, la nevera sigue funcionando. Como vemos, lógicas completamente opuestas. Sabiendo que existen caminos únicos y múltiples, nos encontramos de frente con el verdadero reto de la ingeniería en el mundo real. Las placas base de un ordenador o la red eléctrica de una fábrica no son puramente en serie ni puramente en paralelo. Son circuitos mixtos, una mezcla de los dos mundos. Y la gran pregunta que nos queda es, ¿cómo reducimos una auténtica maraña de cables con resistencias compartidas y divididas por todas partes a un solo valor de resistencia equivalente para aplicarle la ley de Ohm? Pues bien,
No hay una regla mágica inmediata. Toca observar, aislar pequeños bloques, resolver pasito a pasito y redibujar el esquema hasta desatar el nudo por completo. Es un puzzle fascinante que pone a prueba todo lo que acabamos de repasar. Y llegados a este punto, con todas estas piezas en la mano, estamos listos para aplicar estos conceptos básicos y desentrañar los circuitos más complejos que hacen funcionar nuestro mundo. Ahí lo dejo.